Cuando quieras, José, puedes empezar. Bueno, pensaba que íbamos a dar los 10 minutos de tolerancia, por No, a eso. los 10 minutos, perdón, yo te voy a interrumpir y les voy a avisar que se terminó el tiempo. Entonces, como te parezca. No, 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 no. Sí, sí. Bueno, parece que justo están entrando ahí varios. Sí, sí. Chicos, a medida que vayan entrando, vayan escribiendo su nombre completo en el chat. Así nos quede para la asistencia. ¿Cuántos son más o menos de aquí? Cerca de 100. Sí, tenemos 55 ahora. Voy contando, chicos, a los que ya están acá. La clase sería más o menos hasta las 9, 9, 9 y cuarto. En realidad no es una clase, sino que nosotros ya le vamos habilitando el contenido, algunos videos también complementarios en el campus, desde la última clase, en este caso desde el jueves pasado, para que vayan leyendo. Esto más que clase sería conversatorio, o sea que si bien yo voy a ir exponiendo algunos temas que me parecen que son los por ahí más complicados o los que más preguntan en otras ocasiones, ustedes ya lo tendrían que tener leído y más que nada esto es para bueno, poder interactuar. Entonces, a medida de que voy a ir exponiendo algunos temas, a medida que alguno necesite, no le quede claro algo, vamos consultando y lo mismo al final va a haber un pequeño espacio para preguntas. Y a las 9:30 empezamos el examen, no es el examen, perdón, el control de lectura. Control de lectura lo vamos a hacer directamente en el campus. Si ustedes ven en el tema 5 del campus, eh, ahí figura que dice TP5, se va a abrir a las 9:30, tienen 15 minutos para responderlo, se responde todo en el campus. Las preguntas les van a dar opciones múltiples dentro del campus, o le va a dar una serie de palabras que la tienen que mover, o palabras, o frases, lo que sea, moverlo dentro de una oración, o elegir el término correcto, etc. Bueno, el típico cuestionario de lo que es un campus. Bueno, repito, chicos, los que van llegando, por favor, van escribiendo su nombre en el chat, así va quedando para la asistencia. Profe, buen día. Buen día. Le quería consultar ahí, pregunta un compañero en el chat. Yo tengo la misma duda respecto a la fecha de parcial, si es que ya hay alguna. Bien, a ver, ya le preguntamos a la ingeniera, la jefa de Si cátedra, tengo si la fecha de parcial, tendría que corroborar, les cuento enseguida, más tarde cuando termine la clase. Bien, muchas gracias.
Bueno, somos bastantes, así que yo creo que ya podemos ir empezando. En esta clase particularmente, bueno, eso depende de cada profesor, pero esta clase, una vez que dejan la asistencia, ya se pueden retirar. O sea, se quedan solamente los que quieran escuchar o tienen alguna duda. Los que por otro motivo no puedan estar o necesitan irse, no hay ningún problema. Así que el que quiera abandonar la Meet, no hay ningún problema una vez que ponga su asistencia. Y vuelven obviamente a las 9:30, 9:25, unos minutos antes de las 9:30, para responder el cuestionario en el campus ya. Hay que volver a la clase, el Meet. Bueno. Vamos a ir presentando entonces la clase de tema 5, herencia cuantitativa. Lo primero que tenemos acá es la parte de qué es lo que es un gen, un carácter cualitativo y cuantitativo, cómo varía. Todo eso está muy bien explicado en la cartilla, que está en el campus, así que pasaríamos directamente a una parte que, esperen que comparto pantalla. Cualquier cosa, si no se ve, me avisan, pero ya se debería estar compartiendo la pantalla. Se ve. Buenísimo. Aquí está con el micrófono encendido, chicos. Bueno, muy bien. Empezando con una pequeña introducción en cuanto al fenotipo y al genotipo. El fenotipo son todos los caracteres que uno ve en un individuo, ya sea planta, animal, etc., y que son posibles de ser medidos. El fenotipo, a su vez, está formado por el genotipo, que es el genoma de cada individuo, el cual no varía, no sufre modificaciones durante el ciclo de vida, más el efecto de, que acá en inglés es el ambiente. El ambiente sí afecta al fenotipo, y a su vez también el fenotipo está también formado por lo que es la interacción del genotipo por el ambiente, lo que dice ahí G por E. O sea que, cuando nosotros vemos para un carácter en particular, se ve el mouse, ¿no es cierto? Bueno, cuando se ve para un carácter en particular, lo medimos en una población a ese carácter, por ejemplo, no sé, inserción de la primera espiga, de la vaina, etcétera. Vemos que ese carácter tiene una media cuando contamos a varios individuos. Esa media no es lo que nos define todo. Lo que estamos midiendo es el carácter fenotipo, ¿cierto? Está dado por el genotipo de cada individuo más el efecto del ambiente. Entonces, si es una población que cuenta con numerosos genotipos, esta varianza, o sea, todo lo que se dispersa, las medidas del carácter que estamos midiendo en este caso, va a estar formada esta varianza por la parte genotípica de cada individuo, más el efecto del ambiente, más el efecto de la interacción de ambos. Bueno, entonces, esta varianza fenotípica, la que vemos acá abajo, va a ser la suma de la varianza genética más la varianza del ambiente, que es la que está con la letra E, más la varianza de la interacción del genotipo por el ambiente. Está marcado acá en verde la varianza genética, que es la que más nos interesa. A su vez,
¿Por qué? Porque es la que nos va a servir a nosotros mejoradores, fitomejoradores, en elegir, en seleccionar un carácter, principalmente visual o medible, como ser el rendimiento, por ejemplo, u otros, o lo que decía, la altura de la inserción de la espiga en el maíz, o de la primera vaina en la soja, etc. Entonces, esta varianza genética va a estar dada por tres varianzas. La varianza, ahora la vamos a ver en breve, la varianza de la aditividad, la varianza de la dominancia, todo esto está en la cartilla también, chicos, y la varianza epistática, está acá en rojo, fácilmente ya la vamos a ir eliminando porque es un valor que es muy pequeño, además no es un valor fácilmente estimable, porque la varianza epistática lo que está hablando es cuando un gen de un locus determinado está comandado no solamente, expresa un carácter y no está solamente comandado por sí mismo, sino que depende de la interacción de otro gen en otro locus diferente. Entonces, eso no es tan fácil de medir, además no nos sirve en la selección, entonces finalmente nos termina quedando que la varianza genética, que está acá en verde, es igual a la suma de la varianza aditiva más la varianza de la dominancia. Todo esto direccionado a que nosotros queremos saber la media de la población, de un carácter específico, a su vez esa media tiene una varianza, tiene parámetros de dispersión que tenemos que medir también para saber qué seleccionar. Bueno. Perdón, José. Vamos bien. Te iba a preguntar. Chicos, ya pasaron los 10 minutos de tolerancia. El que no consignó la asistencia, la consigna, y como dijo el ingeniero, se puede retirar el que necesite hacerlo. Así es, no hay problema en que los que no puedan quedarse, no hay ningún problema, solamente dejen consignada la asistencia en el chat. Y luego, a las 9:30, ingresen al campus 5 para poder rendir la control de lectura de este tema. Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, como les decía, principalmente era la varianza de la dominancia y la varianza de la aditividad. Tenemos que, por ejemplo, bueno, cuáles son los componentes genéticos de esta media, el parámetro de dispersión dentro de lo que es un carácter de un individuo, de una planta, o de una población de una planta en realidad, de una especie. Por ejemplo, empecemos con algo lo más sencillo. Un locus simple, con dos alelos posibles, el B mayúscula y B minúscula, tenemos que cada uno de esos genotipos posibles nos va a dar un valor fenotípico que vamos a ir tratando de descifrar. El primer caso, en donde tenemos que es el homocigota dominante, B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, el valor que se le designa es A positivo. En el caso del homocigota recesivo, B minúscula, el valor que se le designa es negativo, es el mismo valor absoluto, solo que uno positivo y el otro negativo. Acá, como dice a la derecha, son los valores de los homocigotas. Y para el heterocigota, el valor que se le da está denominado con la letra D. Bueno. Y nosotros tenemos que nuestra población va poniendo que el homocigota recesivo es el del valor fenotípico más bajo, va desde B minúscula, homocigota recesivo, hasta el homocigota dominante. El promedio de los dos, acá en el medio, se llama punto medio justamente, y la diferencia que hay entre el punto medio hacia cualquiera de los homocigotas es el valor A.
como se lo toma de referencia al punto medio, hay un A positivo y un A negativo. Bueno. ¿Dónde puede aparecer el heterocigota? El heterocigota generalmente aparece en el rango que está dado del homocigota recesivo al homocigota dominante. Entonces, si aparece justo en el medio de los dos, heterocigota, se dice que no hay dominancia. Dominancia sería que se acerque hacia alguno de los dos padres, hacia el padre homocigota recesivo o el homocigota dominante. Si hay una posible aditividad. En el siguiente caso, tenemos que lo que pasa si el heterocigota, el valor D del heterocigota, aparece entre el punto medio y hacia alguno de las A. Acá lo estoy haciendo el ejemplo hacia la A positivo, pero también puede ser hacia la A negativo. Cuando aparece ahí, generalmente, cuando se encuentra entre el valor absoluto de A y el del punto medio, generalmente estaríamos hablando de aditividad. Cuando el valor de D, heterocigota, obviamente, es igual al valor absoluto de A, en este caso, al A positivo, donde tenemos el B mayúscula y el B mayúscula, el homocigota dominante, se dice que hay dominancia completa. ¿Por qué? Porque el heterocigota, que vendría a ser la descendencia entre estos dos padres, tiene un valor igual a uno de los dos padres. ¿Bien? Pero también puede ser que el que domine sea el homocigota recesivo. En la mayoría de los casos el que domina es el homocigota dominante, así que por eso lo pongo acá en el ejemplo. ¿Profe? Y ¿Puedo hacer una consulta? sí, No entiendo bien el concepto de aditividad. ya lo vamos a ver. Ahora viene cómo es el efecto génico de la actividad. Ya lo vemos. Bien, muchas Pero gracias. en la dominancia generalmente hay una opción que sea la dominancia completa, o sea que el heterocigota, eso ya lo vieron en genética, el heterocigota no se diferencie del homocigota, que sus valores son iguales, el D con el A. Entonces, ahí es donde nos aparece la dominancia completa. Ahora, la aditividad nos puede aparecer en cualquiera de los rangos, el rango que está generado desde el homocigota recesivo y el homocigota dominante. Lo vemos un poco más en detalle. Muy bien. Y otro caso que nos puede aparecer es el de sobredominancia. Es cuando el valor del heterocigota, de la descendencia, por ejemplo, se encuentra por fuera de los límites de los padres. Suponiendo que la madre era homocigota recesivo y el padre era homocigota dominante, el valor de la descendencia está por fuera de ese rango, entonces se habla de una sobredominancia. Tenemos en ese caso el valor de D, o sea, del heterocigota, es mayor al valor absoluto de A, cualquiera de los padres homocigotas. Muy bien. La acción génica de la dominancia es lo mismo que veíamos recién. Lo mismo que veíamos recién. Acá tenemos que, bueno, lo que le decía, cuando el valor de D del heterocigota es igual al valor del homocigota, dominante en este caso, se dice que hay dominancia completa. Entonces tenemos que el valor fenotípico del heterocigota es igual al valor del homocigota dominante. O sea que los individuos heterocigotas para este carácter que nosotros estamos buscando, fenotípicamente son iguales a homocigota. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos cruzamientos de un padre con una madre para que la descendencia, en el caso de las autógamas, nos dé cierta variación, que esa variación no aparece inmediatamente en la F1, sino que aparece en la F2.
esa variación, esa variabilidad, nos sale, que nos tendría que salir desde el valor del padre, el valor de la madre. En el caso de la dominancia completa, no se lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un individuo que, por ejemplo, tenga muy buena altura, en el caso de el B mayúscula, homocigota, o sea, homocigota dominante, también podemos estar tomando un individuo heterocigota. No hay diferencia fenotípica entre ambos. La diferencia va a ser que cuando el individuo homocigota dominante lo autofecunde, por eso hablaba de las autógamas, la descendencia toda, al no haber más gametos que gametos dominantes, la descendencia toda va a ser de homocigota dominante. En cambio, cuando uno autofecunda una heterocigota, tenemos dos gametas, la B mayúscula y la B minúscula. Entonces, la descendencia nos va a salir homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota. O sea que no nos sirve para la selección. Nosotros estamos buscando algo que podamos seleccionar y que se mantenga en el tiempo, que se mantenga generación tras generación. Profesor, Sí, entre el punto medio y algún A, no hay dominancia incompleta, sino se llama que aditividad, digamos. sí, hay una dominancia parcial o incompleta que está relacionada con la aditividad. Es más fácil verlo desde el punto de vista de la aditividad. Gracias. Bueno. El caso de la... o sea que si yo... Volvemos a la dominancia completa. Yo tengo una descendencia que es igual que el padre dominante, porque cuando la autofecundo me da una variabilidad que va desde el homocigota recesivo hasta el homocigota dominante, no me sirve esa desuniformidad en el campo. Cuando hablamos de sobredominancia, decíamos que el valor de D es mayor que cualquiera de los valores de A, que el valor de A, perdón, absoluto, sea el negativo o el positivo, y hablamos de sobredominancia. Si bien no se utiliza en la selección de autógamas, sí se usa, por ejemplo, en el caso de la generación de híbridos, de maíces, por ejemplo, de cualquier alógama, en F1, o si nosotros generamos la descendencia F1, tengo un valor, este carácter fenotípico, mayor que el de cualquiera de los padres, esto se lo puede fijar al carácter, no haciéndole la autofecundación, sino por medio de una clonación, como se haría, por ejemplo, en caña, o por medio de apomixis, que hace que se mantenga el mismo genoma en la siguiente generación, que en realidad no es una multiplicación sexual, no se da por multiplicación sexual, sino por una multiplicación asexual. ¿Eso tendría que ver con el vigor híbrido? Exactamente, una de las teorías en la que se basa el vigor híbrido. Y como es un F1, hay una sobredominancia, en el caso del heterocigota, todos los individuos de la F1 son heterocigota, lo partimos obviamente de dos líneas puras, este carácter. Ese heterocigota se va a comportar mejor que los padres, no solamente en la F1. Un híbrido de maíz, ustedes lo autofecundan, ese híbrido en muchos caracteres está siendo heterocigota. Entonces nos va a dar el siguiente ciclo, digamos, la siguiente generación nos va a dar un maíz de diferentes alturas, de diferentes tamaños de espiga, de diferente contenido de granos por espiga, etc. Deja de ser uniforme. Muy bien. ¿Profe? Bueno, sí. Pregunta. Sí. ¿Puede decir que la sobredominancia esa que dice ahí es cuando se cruza, por ejemplo, el padre que tiene un rendimiento 6 y el otro tiene un rendimiento 4 y sale un rendimiento 7, por ejemplo? Exactamente. O sea, la sobredominancia sería el rendimiento 7, digamos. Exactamente. Ese es el carácter fenotípico. En este caso vos estás nombrando el del rendimiento, pero puede ser cualquier carácter cuantitativo medible. Alturas, largo de espiga, largo de hoja, bueno,
cualquier carácter que esté basado en kilos, centímetros o cualquier unidad de medida. La que nos interesa a nosotros y podemos trabajar sobre eso. Bueno, ahora la acción génica de la aditividad. La acción génica de la aditividad, principalmente el alelo de mayor expresión, que nosotros lo veníamos denominando como B mayúscula, va a aportar a la siguiente generación un valor A constante. Les muestro primero, ejemplo donde tenemos un solo gen que tiene dos alelos, el alelo de mayor expresión, B mayúscula, y el alelo de menor expresión, B minúscula. Vemos que cuando el individuo es homocigota, el carácter fenotípico, ejemplo, vale 0. Darles un ejemplo, el ejemplo más sencillo. En el siguiente caso, cuando tenemos un heterocigota, ya tenemos un alelo de mayor expresión, B mayúscula, que se aporta, como les decía, una unidad del carácter que estamos midiendo, ¿no? Y finalmente, el homocigota dominante, como vemos, tiene dos alelos de mayor expresión, o sea que sería 2 veces el valor de A, en este caso, 2 centímetros, 2 kilos, etc. Esto obviamente se pone más complejo cuando empezamos a hablar de... Bueno, esa sería como se ubica. Y esto se pone más complejo cuando empezamos a hablar de más de 2 genes, o 2 genes o más. Obviamente, la mayoría de los caracteres fenotípicos cuantitativos sabemos que están regulados por poligenes, o sea, por muchos genes. Entonces acá estamos viendo los ejemplos más sencillos como para que tengan una idea. Cuando tenemos 2 genes y cada uno de esos genes tienen 2 alelos posibles, veamos lo que ocurre desde abajo hacia arriba. Vemos que el homocigota doble, recesivo, como no tiene ningún alelo de mayor expresión, ninguna mayúscula, no aporta nada a este carácter. La altura de la primera vaina, por ejemplo, es 0, a ras del piso. Pero cuando empezamos a incorporar, o sea, cuando tenemos individuos que tienen incorporado un alelo de mayor expresión, en el caso son 2 genes, el gen B larga y el gen D. Miren qué pasa cuando tenemos que todos son de menores minúsculas, menos una, en el caso de la D, o menos una, en el caso de la B larga. Cada uno de estos caracteres, de estos alelos de mayor expresión, va a aportar una unidad. O sea que tenemos individuos que el valor fenotípico es de 1. 1 centímetro, 1 kilo, etc. Así, cuando ya pasamos a tener 2 alelos de mayor expresión, ya sea que tengamos las 2 B mayúsculas, o una B y una D, acá está mal, bueno, acá en la primera oración siempre se pone, la letra de oración siempre se pone mayúscula. Disculpen. Ahí seguimos. Bueno, me ha vuelto a poner mayúscula. Ahí estamos, chicos, pero es para que también lo tengan bien en claro. ¿Cuándo mide 2 el carácter? Cuando tenemos 2 alelos de mayor expresión, que pueden ser las 2 B mayúsculas, una B y una D, o las 2 D mayúsculas. Y así, cuando tengamos 3 de estos alelos, vamos a tener, cada uno aporta una unidad, porque vamos a tener 3, y el máximo sería cuando los 2 genes están en mayúsculas, los 2 están formados por los alelos de mayor expresión. José, el verde es minúscula, no minúscula ahí, aclaralo. El verde. ¿Dónde, Pancho? Te escuché bien. El que está a la altura del 2.
Fíjate que vos le has puesto B, pero es de minúsculo también. Sí. Manchó. Ahí está. Perfecto. Bueno, hasta ahí es cómo trabaja el efecto de la aditividad, de la dominancia en una población dentro de lo que es la varianza genética de esa población. Ahora vamos a ver cómo se termina de calcular la varianza genética. Ahora veamos lo que es la media de la población. Bueno, la media de la población está dado por las frecuencias que se encuentra, o sea, qué porcentaje de esa población tiene un gen B, un alelo B mayúscula, y qué porcentaje de esa población, frecuencia en realidad cuando se dice, cuando está relacionada no al 100% sino a la unidad, son análogas, en qué frecuencia se encuentra el alelo de mayor expresión, el B mayúscula, y en qué frecuencia se encuentra el B minúscula. La frecuencia de B mayúscula está dada por la letra P, la frecuencia de la B minúscula está dada por la letra Q. Cuando hacemos este cuadrito vemos que en el caso de cuando tenemos homocigota dominante, la frecuencia va a ser P por P, lo mismo que P al cuadrado. Cuando tengamos B por B, es la posibilidad de que se encuentre un homocigota dominante, va a ser igual a P al cuadrado. B por B, esto es muchas fórmulas, chicos, pero bueno, es como para que lo veamos, pero el control de lectura no va a ir con tanta fórmula. La posibilidad, la frecuencia de homocigota recesivo, tenemos que es Q al cuadrado, se multiplica. Después la frecuencia para que aparezca un heterocigota es igual a P por Q, acá también P por Q, o sea que lo tenemos dos veces a P por Q. Entonces, repasemos. El genotipo homocigota dominante, una frecuencia de P cuadrado, que dentro de esa población lo podemos encontrar en una frecuencia de 0,17, por ejemplo, sería un 17% de la población. Nos da el valor de positivo en este caso, y prende la frecuencia multiplicada por el valor va a ser igual a AA por P cuadrado, para poder determinar la fórmula de la media. La frecuencia del heterocigota es igual a 2PQ, porque lo teníamos dos veces a PQ, multiplicada por el valor del heterocigota que sabíamos que era D. Entonces queda igual a D, el valor del heterocigota, por 2 veces PQ. Finalmente, el homocigota recesivo, teníamos que la frecuencia es de Q cuadrado, el valor es de A negativo, ya que la frecuencia por el valor, la ponderación de cuántas veces aparece ese valor, va a estar dada por negativo por Q al cuadrado. La fórmula de calcular la media sería la suma de cada una de las frecuencias por los valores. Entonces queda, en paréntesis, bueno, saben que entre las sumas y las restas son las que separan los términos. O sea que el primer término sería A por P cuadrado más el segundo término, que es D por 2PQ más negativo por Q cuadrado, haciendo una, ¿cómo se llama? Reduciéndolo a la fórmula, nos queda que entonces la media es igual a valor A por la diferencia entre P menos Q más el mismo término que teníamos allá arriba, 2D por P. 2 por D por P por Q. Esa es la fórmula para calcular la media de la población. Pasemos al siguiente y ya último, de la primera parte. Vemos que acá
la varianza genotípica. Ya habíamos visto cómo estaba formado el fenotipo, cómo estaba formada la varianza fenotípica. A su vez, habíamos visto que la varianza genética estaba conformada por la varianza aditiva, la que nos interesa desde el punto de vista del mejoramiento, y la varianza de la dominancia, que también nos interesa, pero una para generación de híbridos, la dominancia o la sobredominancia en realidad, y la aditividad es la que nos interesa desde el punto de vista del mejoramiento de autógamas, plantas autógamas por selección. Finalmente, nos queda que la varianza fenotípica es igual a la varianza aditiva más la varianza dominante, más los dos términos que nos seguían quedando acá, es la varianza ambiental y la varianza del genotipo por el ambiente. Ahora sigamos con la varianza genotípica, que es la que nos interesaría, que es la dispersión del carácter medido a través de la varianza. Sabemos por cálculos, que no vamos a ahondar en eso, porque realmente no hace falta saber el origen, es que la varianza aditiva está dada, calcula de la siguiente fórmula, que la tenemos acá en violeta. La varianza de la dominancia se la calcula con esta fórmula, que la tenemos también en violeta. Entonces, sabemos que la varianza genética es la suma de estas dos varianzas, la aditiva y la dominante, entonces la suma de estos dos términos nos va a dar finalmente lo que es la varianza genética. Este es un cálculo que se lo hace a partir de, no se lo hace en un solo año, sino que se necesita tener los padres, usarlos, y tener una descendencia, o sea, lo que sería la F1, y a veces hasta una F2, para hacer este cálculo. Entonces lo que se hace es, se mide los caracteres en el padre, se miden los caracteres en la madre, se determinan las frecuencias, cada uno de las frecuencias génicas, y se hace lo mismo con la F1, para luego poder calcular estas varianzas. La finalidad de esto es que después la varianza nos va a poder venir a calcular la heredabilidad, que lo van a ver en las clases siguientes, es si el carácter que nosotros estamos buscando es heredable. Entonces, si tiene alta heredabilidad, carácter, podemos hacer una selección y nos va a aparecer en la descendencia. Pero si tiene baja heredabilidad, más selección que hagamos, no va a aparecer en la descendencia. Porque la varianza con la que estaríamos trabajando no es heredable, sino que es más bien ambiental. Bueno, eso ya lo van a ver en las clases siguientes. Bueno, la forma de poder calcular todo esto se hace a través de cruzamientos, que yo les decía, cruzamientos que puede haber diferentes diseños. ¿Están viendo ahí el Word? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Acá tenemos una forma. Ay, siempre me aparece ahí la otra ventanita, no me deja apretar. Lo veamos rápido esto. Esto está en la cartilla y se lo entiende bien. ¿Cómo se hacen un tipo de cruzamiento? Se agarran el padre 1, 2 y 3, se los cruza también, obviamente, por el padre 1, 2 y 3. Cuando dice cruzamiento simple es cuando el P1 multiplica por el P2 y el P2 no se lo multiplica por el P1. ¿A qué me refiero? Siempre el padre que va adelante es al que se lo utiliza como hembra, y el padre que va el progenitor que va en el segundo término es el que se utiliza como macho. Entonces, en este caso solamente a uno de los dos se lo utiliza como hembra, y ya vamos a ver otro caso en donde se lo utiliza a ambos. Entonces, ¿acá qué se cruza? Se cruza P1 por P2, 1 por P3, 2 por 3. ¿Bien? Este es el dialélico 1. Profesor, disculpe, no entiendo el dialélico 1. ¿Por qué no hay, digamos, hijos en P1, P2? No es que no haya hijos, sino que nosotros elegimos, por ejemplo, en el caso de algunas flores que son plantas que tienen flores hermafroditas, elegimos, esa puede actuar como femenino o como masculino.
pero nosotros elegimos una para que actúe como femenino y la otra como masculino. Un tipo de diseño depende de lo que se está buscando o depende de lo que se pueda hacer. y Entonces, en la acá, segunda fila no se hace P2 por P1 porque ya se hizo el cruzamiento arriba. ¿en qué fila, disculpa? Claro que tenemos que P1, acá, va a actuar como padre, como madre, se lo va a cruzar por P2. Claro, en la de abajo. Donde no hay X, no se cruza. Perdón, X es cruzamiento, no es que no se hace. El término X es cruzamiento, por eso se pone 1 por 2. Entonces acá estoy cruzando 1 como madre por P2 como padre. 1 femenino por P3 masculino y P2 femenino por P3 masculino. El siguiente dialélico, que capaz que cuando lo vean a este les quede un poco más claro, acá estoy usando P1 por P2, P1 femenino y P2 masculino, pero también estoy haciendo la otra cruza en donde P2 es femenino, 1, o sea, es la misma cruza pero dada vuelta. ¿Me explico? Ahí está, esa era mi duda, gracias. Ahí está, buenísimo, eso era. Y hay un dialélico 3, en donde además de hacer lo que se hacía en el dialélico 2, también se lo hace a la autofecundación. Ya hago todas las X, todas las cruzas que son del dialélico 2, y le agrego la autofecundación del padre 1, del progenitor 1, la autofecundación del progenitor 2, y la autofecundación del progenitor 3. Esto obviamente se hace en los casos de especies de plantas que tengan los dos sexos en el mismo pie. No se puede hacer en animales, por ejemplo. En animales se usa otro diseño, por ejemplo, o en el caso de algunas plantas también que tienen los sexos separados en distintas plantas, vemos que se utiliza, por ejemplo, este es un diseño solamente, no hay que seguirlo estrictamente, tenemos 3 machos, al primer macho se lo usa con 3 primeros hembras, da un híbrido, por ejemplo, M1F1, M1 de nuevo F2, M1 F3. Al siguiente macho lo cruza por la hembra 4, 5 y 6, y al último macho por la hembra 7, 8 y 9. Y en el diseño 2 es donde se cruza todo por todo, ¿bien? Siempre respetando que uno sea macho y siempre respetando que las hembras, usarlas como hembras, y se las toma al azar, pero se hacen todas las cosas posibles. Bien. Bueno, hasta ahí la primera parte. Sí, ¿hay alguna consulta? ¿Y no pasa nada? Perfecto. Sí. No, está bien, se entiende. Bueno, de ahí pasamos a la segunda parte, de lo que es el tema, es la parte de bioestadística. ¿Cómo usamos nosotros, los mejoradores, los fitomejoradores, la bioestadística? Eso, bueno, trabajamos con técnicas experimentales a campo. La primera parte, en donde vemos a qué se la usa, los conceptos de tratamiento, testigo, unidad experimental, lo vamos a pasar. La fuente de variación también está bien explicada ahí, o sea que nosotros podemos explicar a través de un tratamiento, el que nosotros queramos, cierta parte de la variabilidad, pero siempre va a haber una parte de la variabilidad, no la vamos a poder explicar y eso va a lo que llamamos error. Cuando este error es menor, nuestro ensayo nos da resultados más precisos. Vamos a ver en un cuadrito también cómo se la lee. Cuando el error es mayor, significa que nuestro ensayo no es que no sea preciso, sino que le está faltando fuentes de variación para poder determinar, poder achicar ese error. O le está faltando por ahí mayores repeticiones, o el tamaño de la unidad experimental, ya sea una parcela, planta, maceta, lo que sea, tiene que ser más adecuado, ya sea más grande, más chico, con menor número de individuos, etc. Y el número de repeticiones, cuanto más repeticiones, mejor. Obviamente, las repeticiones tienen un costo, todos los recursos. Entonces, agrícola, desde el punto de vista agronómico,
4 repeticiones y hasta 3 en algunos casos pueden ser utilizadas. Se puede hacer más, se hacen más. Bueno, y pasamos a lo que es el diseño. Para poder nosotros plantear un ensayo, hacemos un diseño de los tratamientos. Estos tratamientos, por ejemplo, tratamiento A, son 4 y con 5 repeticiones, el tratamiento A, B, C y D. Para que no tengamos ningún tipo de sesgo, lo que hacemos es, en el diseño completamente aleatorizado, a cada una de las parcelas las aleatorizamos justamente de cualquier manera. Entonces tenemos un A acá, otro A, acá otro A. Son las 4, me está faltando uno, acá está, son las 5 repeticiones del tratamiento A. Lo mismo para el B, están en todos lados. Ahora vamos a trabajar un poquito rápidamente también con los datos que tenemos ahí en la cartilla. Veamos. Estos son los mismos datos que tienen ustedes en la cartilla. ¿Están viendo ahí o necesitan agrande un poco la... Bueno, lo vamos a agrandar. Donde tenemos que el tratamiento A, sus 5 repeticiones, nos dio el valor fenotípico de 30, 17, 34, 12, 30 para el carácter que estamos tratando de estimar. Lo mismo con el B, lo mismo con el C y lo mismo con el D. De cada uno de los tratamientos se hace un total para luego obtener el promedio dividiéndolo en la cantidad de repeticiones. 123 dividido en 5, 24,6. Ahí en la cartilla hay un número que está mal, que bueno, acá lo subsané. Así que tiene una unidad de más. Acá tenemos los promedios. Para poder determinar si estos promedios son realmente diferentes entre el tratamiento A y el tratamiento D, o cualquiera de los tratamientos, tenemos que hacer un análisis de la varianza. Ver si estas diferencias de los promedios fueron, o de las medias, fueron aleatoriamente, suponiendo que hemos hecho un buen ensayo, es que estas medias han sido diferentes, una cuestión fortuita, o algo que se va a repetir en el tiempo, que realmente haya diferencias estadísticas, se dice, entre las medias de los tratamientos. Eso yo debo ingresar, yo trabajo generalmente con un programa que se llama Infostat, por ejemplo, el ordeno de la siguiente forma. Tengo los tratamientos, ya, con cada uno de sus datos, y esto lo llevo a un programa, un software, directamente me va a dar si es que existe diferencia entre las medias o no, a partir de la prueba F, que vendría a ser el que nos va a determinar si hay diferencias significativas o no. Recordemos que cuando el valor F, no se ven los valores. No, ya los habilito. Recordemos que cuando este valor F que nosotros calculamos es mayor que el valor F de la tabla, no hay diferencias significativas. En cambio, con el del valor, o sea, que significa que los tratamientos tienden iguales o tienen el mismo valor. En cambio, cuando el valor F que nosotros calculamos es menor al F tabulado, o sea, el F que encontramos en la tabla, ahí hay diferencias significativas entre las medias, o sea que hay un tratamiento que es mejor que el otro, o hay un tratamiento que rinde menos. Entonces ahí podemos hacer un análisis un poquito más en detalle. Lo primero que nos tira el programa es este pequeño cuadro que está acá arriba, donde dice que, bueno, en este caso el N nuestro, o sea, las cantidades de muestras que tenemos son 20, que son 4 tratamientos y cada uno tiene 5 repeticiones. Nos da también 2 valores de R2 y de R2 ajustado. Esto es más o menos lo que les decía, el tema del porcentaje del valor del error experimental. Acá nos está diciendo que nuestra variabilidad calculada, lo que nosotros estamos tratando de determinar, solamente explica un 45% del tratamiento. En este caso, por ejemplo, si no me acuerdo si era fertilización. La fertilización que nosotros estamos
determinando con estos tratamientos, solamente nos explica un 45% de lo que realmente está sucediendo. Que tenemos un error del 55%, lo cual es bastante alto. Bueno, estos son los datos, nos puede tocar esto tranquilamente, y lo que tenemos que hacer es agregar otro tratamiento más. ¿Bien? Y el caso del coeficiente de variación, lo que nos indica es el grado de dispersión, qué tan dispersos son nuestros datos. Un CB está obviamente determinado en porcentaje, porque nuestro tratamiento puede estar relacionado a kilogramos, a centímetros, a metros, etcétera. Entonces, para poder dar un CB que se aplique al tratamiento en cuestión, lo da en porcentaje. En este caso dice que hay un 27% de dispersión para ambos lados de la media. Un 27, si ustedes ven en la cartilla, es bastante alto. Generalmente un CB menor de 10% es muy bueno, es muy preciso, entre el 10 y el 20 es intermedio, y por arriba del 20 es alto. Bueno, y también nos da lo que acá tenemos el cuadro del ANAVA. Lo que a nosotros nos interesa es este dato, conocer la F de los tratamientos. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, se lo puede calcular a mano, esto todo lo han visto ya en biometría. Según la suma de cuadrados del modelo, los tratamientos que yo estoy teniendo, estoy aplicando, la suma de cuadrado del error, todo eso relacionado con los grados de libertad de cada uno que está dado por el diseño del ensayo, nos va a dar una suma, se llama los cuadrados medios. Estos cuadrados medios, cuando dividimos, por ejemplo, el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error, nos da el valor de F que nosotros estamos buscando. Para el diseño que nosotros teníamos de 5 tratamientos, 4 repeticiones, buscamos en la tabla, y para una diferencia de por lo menos 5%, nos dice que el F tabulado es de 3.24. Entonces, vemos que nuestro valor está por arriba del 3.24, depende, no hay diferencias significativas. No, hay diferencias significativas. ¿Bien? En cambio, cuando tomamos el 1%, el FT es de 5.29, nuestro F calculado está por debajo, y ya no habría diferencia significativa. Otra forma de saber si es que este F no está yendo a buscar en la tabla, el programa también nos tira un valor que se llama el p-value, que es el valor para el 5%, en este caso, también lo podemos obtener para el 1%. En el caso del... Acá nos tiene que dar, si nosotros estamos trabajando para el 5%, este valor debería ser menor al 5%. Acá sería 2%, porque está referido a la unidad. Entonces, si está por debajo del 5%, en este caso, nos dice que es estadísticamente significativa. Ahora, como no está por debajo del 1%, esto sería un 2%, no hay diferencia significativa. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para un diseño, bueno, acá en el diseño completamente aleatorizado, la fórmula del diseño está dada por la media de la población, la media de las muestras, más el efecto del tratamiento, más el error. O sea que están, son 3 parámetros los que tienen en cuenta la fórmula, digamos, de este diseño. Unidad, la media, más el efecto del tratamiento, más el error, que eso es lo que nosotros tratamos de reducir. Decía que era para un diseño completamente aleatorizado, como veíamos acá en la cartilla, está totalmente aleatorizado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un diseño en bloques completamente aleatorizado, que más abajo en la cartilla lo tiene? Este de acá, donde nosotros sabemos que hay un factor en el campo donde estamos a hacer el ensayo,
Tiene un gradiente, obviamente va de un positivo a un negativo. Por ejemplo, puede ser la pendiente, puede ser un sombreado, puede ser la cercanía a un curso de agua, etc. Entonces, nosotros conocemos ya que hay un factor ahí que nos puede generar alguna alteración en los rendimientos. Entonces hacemos bloques siguiendo ese gradiente. Por ejemplo, acá tenemos el primer bloque, en donde tenemos los 4 tratamientos. O sea que en cada uno de los bloques van todos los tratamientos. Que el bloque que acá, por ejemplo, está en la parte más alta de la pendiente, va a tener los 4 tratamientos. El bloque, así para cada uno de los bloques que nosotros hagamos, van a tener todos los tratamientos aleatorizados. Ven que dentro del bloque 2 está B, D, C, A. En el bloque 3 cambia de vuelta la aleatorización D, C, A, B. Y así para cada uno de los bloques. Entonces, para cada uno de los gradientes, que nosotros hemos separado por bloque, vamos a tener un dato de cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, en la parte más alta del lote, acá vamos a tener los valores de los 4 tratamientos, también aleatorizados, en la parte más baja del lote. ¿Bien? Entonces el diseño de bloques completamente aleatorizados, lo tengo acá. Estos ya son los resultados, digamos, ya no está la disposición geográfica de cada una de las parcelas. El diseño de bloques, donde tenemos que el bloque 1, los 4 valores, uno para cada uno de los tratamientos, y para el bloque 5, en este caso, que son los 5, para cada uno de los bloques, tenemos un valor para cada uno de los tratamientos. Entonces, el tratamiento A, por ejemplo, va a tener un promedio en donde se promedia desde la parte más alta del lote hasta la parte más baja del lote. Darle el ejemplo de la pendiente. Acá en el diseño de bloques completamente aleatorizado, también la fórmula de su diseño ya varía. Ahí tenemos, igual que la de diseño completamente aleatorizado, pero se aumenta un parámetro más, se aumenta un término. En el diseño completamente aleatorizado teníamos que era la media, más el efecto del tratamiento, más el error. En el caso del diseño de bloques completamente aleatorizados, tenemos esos 3 parámetros, esos 3 términos, se aumenta el efecto del bloque. O sea, ahí ya pasamos a tener 4 cosas, 4 términos que vamos a determinar, salvo el del error experimental que se lo determina por descarte. Bueno, nuevamente acomodo los datos para poder procesarlo en el programa, en el software. Acá ya ven que tienen el efecto del tratamiento, el efecto, la fuente de variación bloque en este caso, porque también los bloques es una limitación a la aleatorización que nosotros veníamos haciendo. No hacemos la aleatorización en cualquier lado, sino que dentro de cada bloque. Y bueno, y acá los datos que se han medido para cada uno de los tratamientos, cada uno de los bloques. Nos da un cuadro muy similar al anterior, ya vamos a ver cuál es la diferencia. En donde nuevamente tenemos, bueno, la variable es dato, acá podría ser rendimiento, altura, etc. Nuevamente tenemos 20 unidades muestrales, 20 muestras, perdón. R cuadrado, acá tenemos que nuestro ensayo tiene una variabilidad demostrada, según el tratamiento que nosotros estamos haciendo, de un 86%. O sea que en muy buena correlación con la realidad, o muy cerca. Nunca se llega al 100%, es muy difícil llegar al 100%, pero valores por arriba de 60 ya son bastante buenos, por arriba de 80, imagínense, son espectaculares. Entonces, estamos explicando un 86% de lo que sucede en la variabilidad, a través de este ensayo. Y miren cómo también en este caso el coeficiente de variación es mucho más bajo. Bien, no está por debajo de 10, se encuentra muy cercano, desde el punto de vista agronómico, perdón, se ve entre hasta un 14%, hasta un 15% es permitido también en ciertas publicaciones, cuando se hacen ensayos que se publican. Bueno, las fuentes de variación, que veíamos recién, si se acuerdan,
Vamos a poner acá. En el diseño completamente aleatorizado teníamos el modelo, todo lo que engloba tratamientos, el error, mientras que el modelo es la que engloba los tipos de tratamiento, el error es aparte, y después el total tenemos que es la suma de tratamientos más error. Si hubiera más de un tratamiento, la suma de los tratamientos sería el modelo. Bueno, acá lo que le quería decir era que dentro de las fuentes de variación tenemos modelo, tratamiento, error y total. En cambio, en el diseño de bloques completamente aleatorizado, un poco más grande, estamos llegando al fin, chicos, esto es lo último ya. Nos agrega bloque. El bloque también tenemos que tener una F para ver si es que hay variaciones dentro de los bloques. Simplemente a fines de saber si esa pendiente nos está dando una diferencia de medias significativa, la pendiente, o no. Generalmente cuando uno hace bloques, que conoce su lote, generalmente nos da que las diferencias son significativas dentro del bloque. Bueno, veamos que para los tratamientos que nosotros estamos evaluando, en este caso nos da un F de 24. Generalmente un F va entre 1 y 5, o sea que 24 ya de por sí sabemos que no nos va a dar, nos daría diferencias significativas al 5%. Los valores para tabla, si ustedes se fijan, tanto para 5 como para 1 son muy bajos, 3,49 y 5,95. Este lo excede. Entonces, habría diferencias significativas cuando el valor de F nuestro es más alto. En cambio, cuando es bajo, no hay diferencias significativas. Cuando es por debajo, nuestro F calculado, este sería el F calculado, es menor que los F de tabla. Y nuevamente tenemos el valor P, como en la otra, donde vemos que acá el 0,0002 es menor que el 5%, es menor que 0,05, por ende decimos que los tratamientos tienen diferencias significativas entre sus medias. O sea que el tratamiento A es diferente de algún otro tratamiento y así. Que los bloques no tienen diferencias significativas entre sí. No hay problema con ese tema de los bloques, lo que nos interesa es el valor F y el valor P para los tratamientos. Entonces estamos viendo que hay diferencias significativas. Entonces a mí me sirve saber que el tratamiento A, el B, el C y el D tienen diferencias significativas, pero también quiero saber cuál es el mejor tratamiento y cuál es el tratamiento más bajo. Como para, obviamente, tener alguna... para poder trabajar a partir de ello. O definir cuál es la mejor fertilización, por ejemplo. Bueno, y acá es donde entra el test de Tukey, por ejemplo. Hasta acá el valor del test de F lo que nos daba era si había diferencia significativa entre las medias o no. No nos decía cuál media era mejor que la otra. El promedio, el tratamiento era mejor que el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sí. Disculpe, en el diseño de bloques, ¿le da la información ese que dijo usted si cuál tratamiento funcionó mejor con respecto a fertilización o riego? También se lo puede tomar, también se lo puede hacer, sí. No, digo si con el cuadro nos daríamos cuenta, digamos. ¿Qué dice usted? Acá con el p-valor o con el valor de F, si no hay diferencias significativas, no nos sirve hacer la siguiente parte, donde saber qué tratamiento es mejor, porque no hay mejor tratamiento, son todos iguales. En el caso en que sí hay diferencias significativas, es donde vamos a tratar de ver cuál tratamiento es mejor que el otro. José, sí. Hola, yo creo que... ¿quién es el que pregunta, Matías? Señor Matías. Sí. Sí. El análisis de la varianza solamente te indica si hay diferencia significativa entre los tratamientos. Si vos querés saber cuál es el mejor, son otros los test esos que te vamos a mostrar abajo, que es el de Tukey, LSD, bueno, hay varios, Duncan,
Eso te van a mostrar qué genotipo, por ejemplo, qué variedad es mejor que otra. El análisis de la varianza solamente te dice, hay diferencia, hay una que es mejor, vos no sabés cuál es. No sé si te contesta tu pregunta eso. Sí, ahora para que sea significativo, el FT, el F de tabla tiene que ser menor, o digo, mayor que el F calculado. ¿Cómo sería esa parte? Que el F Aquí tiene que ser... Pancho, disculpa, ¿vos estabas diciendo? Lo que he dicho vos recién de cómo se ve el F, del F calculado con respecto al F de tabla. Exacto. Sí, ¿cómo yo me di cuenta que es significativo? Cuando el F calculado es mayor que el F de tabla, ya sea que tomemos para un 5% o un 1% de diferencia, cuando el F calculado es mayor que el de tabla, hay diferencias significativas. Y también nos va a dar acá el valor, nos da un número muy pequeño. Cuando está por debajo de 0,05 o de 0,01, nos está diciendo que hay diferencias significativas. 0,05 para el 5% y 0,01 el 1%. Que es cuán diferente nosotros queramos que sea. Agronómicamente se trabaja con un 5%, porque este tratamiento sea mejor que el otro y que se toquen en menos de un 5% sus dispersiones, está estadísticamente bien, digamos. Pero si, por ejemplo, estamos estudiando una vacuna para humanos, en donde queremos que el efecto para la vacuna, algo determine la vida humana o no, o la secuela a partir de esa vacuna, vamos a trabajar con un 1%. No queremos que haya errores, ahí disminuimos el error. Desde el punto de vista agronómico, un 5%, un alfa de 0,05 o un 5%, como le dicen, es suficiente para el punto de vista agronómico. Sí. José, perdona, para que entiendan, ese 5%, ese 1%, piénsenlo así, capaz es muy abstracto, pero es importante, ustedes tienen que hacer uso de la abstracción y llevarlo a la realidad. Eso le da el grado de exactitud que tiene el ensayo, o sea, claro. Supongamos el 1% significa que el otro 99% que hay, porque 100 menos 1 es 99, es el grado de exactitud y de acierto que vos vas a tener cuando haces ese ensayo. Así como y con el 5%, digamos, tenés el 95% de acierto de la realidad que vos estás expresando en el ensayo. Como dice acá el ingeniero muy bien, depende de lo que uno está midiendo. Nosotros con cosas agrícolas y con variedades, o sea, no tenemos que ser tan exactos. Si estuviéramos trabajando con vida, tendríamos que ser un poco más exactos y tomar el 1%, ¿no? Bien. Bueno, chicos, nos estamos yendo un poquito más del horario, que no hay problema. Lo que tendría que hacer nomás es pasar el examen, el control de lectura, en vez de para las 9:30, para las 10, si les parece. Nos queda muy poquito, nos deben quedar 5 minutos, como ustedes quieran. Ya tenemos clase de fitopatología. Ah, bueno, perfecto. Ya me apuro entonces, así a las 9:30 empiezan el control de lectura, son 15 minutos para responder. Bueno, ¿y qué es lo que es importante acá? Sabemos que hay diferencias significativas en los tratamientos por el valor F y el valor P. ¿Qué es importante acá? El siguiente cuadrito nos está diciendo que la diferencia mínima significativa es de 2.67. O sea que una media tiene que tener una diferencia con la siguiente de 2.67 para que sean diferentes. ¿Entiende? Acá están ordenados los tratamientos de mayor a menor según su rendimiento. Depende, hay veces que la mayor altura no siempre es mejor, pero bueno, acá te lo ordena de mayor a menor. Supongamos que es rendimiento. Supongamos que es altura, fácil. Tendría que ver si la media del tratamiento D tiene una diferencia de por lo menos 2,67 con el tratamiento B, para ver si esa diferencia entre las medias es significativa o no. Bien, entonces el DMS es lo que nos está diciendo. Es el número a tener en cuenta. Tiene que haber diferencia entre las medias para que haya diferencias significativas, justamente. Entonces, podemos ver visualmente
entre el D y el B hay esa diferencia, entre el B y el 11 no hay esa diferencia, y entre el B y el C, y entre el C y el D capaz que no. ¿Cómo se lo hace? Bueno, eso lo hace el programa, pero sería cuestión de ver cada uno de los... tomar la diferencia entre el D, por ejemplo, y el B. La diferencia entre el D y el B es de 4,4, que está por arriba de la diferencia mínima significativa. Por ende, hay diferencia entre el tratamiento D y el tratamiento B. Y obviamente, si hay diferencia entre 16 y 12, también vamos a tener diferencia entre 16, 11 y 16 y 9, con el tratamiento C y el A. Cuando hacemos, obviamente esto hay que hacerlo también para cada uno de los tratamientos. Sabemos que el D es diferente al resto de los tratamientos. Entonces el programa le da un nombre, dado por una letra, lo ubica dentro de un grupo. El tratamiento D, al ser diferente de todos los demás, es el único que pertenece al grupo A. Entonces te está diciendo que esa diferencia, si volvemos a hacer el ensayo igual, el D tendría que seguir rindiendo más que los demás. Entonces veamos el B. Ya sabemos que el B con el D tiene diferencia significativa, nos falta determinar si el B con el C y el B con el A. ¿Por qué? Porque están ordenados de mayor a menor. Entonces, acá vamos a poner así. Estas son las diferencias. B menos C es 1, ¿no es cierto? Estamos dentro de los 2,67, de la diferencia mínima. O sea que no hay diferencias significativas entre el B y el C. Y entre el B y el A, si hay diferencias significativas, porque están en 3. La diferencia entre el B y el A, entre 12 y 9, es de 3, y supera a la diferencia mínima significativa. Y por último hacemos también la diferencia del C con el A. Esto lo hace todo el programa. Acá estoy explicando cómo lo hace. La diferencia entre el C, que es 11, y el A, 9, es de 2. Entonces, esa diferencia está dentro del mismo, de la diferencia mínima significativa. Entonces, ¿qué es lo que nos da el programa? Nos da estas letras. Cada letra corresponde a un grupo. Donde dice que el tratamiento A, disculpen que justo ahí los tratamientos son en letras y los grupos también son en letras, son cosas diferentes. Sí. Pongo esos 4 tratamientos para diferenciar de los grupos. El tratamiento Damasco es el único que pertenece al grupo A. Por ende, presenta diferencias significativas con todos aquellos que son de otro grupo. El grupo Banana, el tratamiento Banana pertenece al grupo B y es igual a todos aquellos que pertenezcan también al grupo B, en este caso, Cereza. Que Banana y Cereza comparten grupo. ¿Por qué? Porque su diferencia es de 12 menos 11, es igual a 1, y ese 1 está dentro de la diferencia mínima significativa. Cuando está por debajo, cuando es menor que la diferencia mínima significativa, nos está diciendo el análisis que no hay diferencia entre estos dos tratamientos. ¿Qué pasa con el tratamiento Cereza? El tratamiento Cereza ya decíamos que era igual a Banana, pero también el tratamiento Cereza tiene una diferencia con Almendra de 2, 11 menos 9 es igual a 2, menor a la diferencia mínima significativa, por ende no hay diferencia entre el tratamiento Cereza y el tratamiento Almendra, pero ya lo pone en otro grupo, porque Cereza y Almendra corresponden al C, pero Banana y Cereza corresponden al B. ¿Por qué? Porque entre Banana, que era B, y Almendra, si hacemos Banana por Almendra, acá, sería 12 menos 9, la diferencia es de 3. Esa diferencia sí es significativa porque está por arriba del BMS. ¿Entienden, chicos? Bueno, así es como nos da el programa, cómo se calcula,
para saber si las diferencias son significativas o no. Y cuando repitamos este ensayo, porque no se lo hace en un solo año en una sola localidad, sino que hay que hacerlo en varias localidades y en varios años, porque cada año cambia desde el punto de vista agronómico, algo que trabajemos con condiciones controladas, pero lo mismo hay que repetirlo, indicaría que repetir este ensayo tendría que dar nuevamente que damasco es diferente a banana, cereza y almendra, que banana más o menos tiene los mismos datos que cereza, y que cereza tiene más o menos las mismas medias de almendra. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda? Acá terminamos. Así que si hay alguna duda... Profe, para el parcial van a evaluar con estas fórmulas también, con todas las fórmulas de biometría. No todas, o serán algunas partes de las fórmulas porque por ahí el campus no nos permite hacer todas, pero bueno, tendríamos que ver si lo hacemos, vamos a ver si lo hacemos al parcial por medio de que ustedes entreguen un Word, nosotros les damos un archivo, lo leen, lo responden y lo vuelven, o directamente lo hacen por el campus, y es más limitado el tema para trabajar con cálculos, con fórmulas. Gracias. Bien. Vicky, no sé si estás ahí como para... Habían preguntado los chicos el tema del parcial. Acá estoy. La semana del 10 de mayo, el martes 11, tienen una fecha de consulta y el jueves 13 sería, está planificado el parcial. Perfecto. Bueno, chicos, ¿hay algunas preguntas? Pues si no cortamos acá y en 10 minutos ya saben que tienen que entrar al Profesor, campus. Sí. con el tema de la condicionalidad de la materia, ¿cómo sería? Lo de la condicionalidad no depende de la cátedra, depende de consejo. O sea, ustedes van a estar acá, el SIU me va a dar el listado definitivo, puedo ir guardando hasta que el consejo se expida, o sea, en mayo, no sé qué fecha, el consejo va a hacer los tratamientos. Y eso es todo lo más que puedo decirles. Perfecto. O sea, podemos seguir cursando tranquilamente. Puede seguir cursando. Bien, El consejo diría lo contrario, sería así, Vicky, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Perfecto. Profe, Bueno, ¿van a hacer clase de consulta en algún momento de la semana? Lo que decía la ingeniera, Vicky, es que el 11 de mayo va a ser la consulta, Vicky, el parcial. Sí, y pueden en algún momento por el foro pedir consultas antes, que mientras van estudiando. Bien. Entonces ya les respondemos los profesores. Exacto. Bien, gracias. Bueno, chicos, si alguno tiene alguna pregunta más, recuerden, 9:30 en el campus, más 5, trabajo práctico número 5, se los responde dentro del campus. No hace falta que bajen un archivo, lo escriban y lo vuelvan a subir, sino que el mismo campus les da la opción de multiple choice, o de elegir la palabra que falta, o de elegir el término correcto, hacer un pequeño cálculo, etcétera. Capaz que necesiten una calculadora, pero con la calculadora científica del celular va a ser suficiente. Profe, disculpe, ¿no dijeron fecha de parcial? Sí, El acaban 13 de decir. mayo, sí, el jueves 13 de mayo. Ah, bien, gracias. Como es jueves, es a las 15, ¿no es cierto, Vicky? Los jueves son a la tarde. Así es. Y los martes son a la mañana, a las 8. Bueno, chicos. Listo, entonces. Muchas gracias por la atención. Profe, disculpe una consulta. ¿Tiene un estimado más o menos de cuáles son los temas que irían para el primer parcial? Del 1 al 7. Buenísimo, gracias. Del 1 al 7. Es la mitad de todo el contenido de la materia. Con 14 temas en total. Bueno, Perfecto. se terminó la clase. Se preparan para el interrogatorio. Espera que tengo que detener la presentación. Ahí estamos. Ay. Están unidos, Dipi, ahora 18 personas más a la clase. O a mí me parece.